Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Esta frase se le atribuye a Hipatia de Alejandría, una joven matemática, astrónoma y filósofa a quien desacreditaron por ocupar una posición alejada del rol convencional de la mujer y quien fuera brutalmente desvivida, marcando el ocaso de la cultura pagana en la antigüedad. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ellen y estoy muy contenta de que me acompañen en un nuevo video. No sin antes recordarles que si les gusta mi contenido, pues no se olviden de suscribirse o regalarme un me gusta. De verdad se los agradeceré muchísimo. También ya estamos por cerrar el año. Espero que les vaya excelente el siguiente año y que cumplan todas sus metas. Y también, pues aprovechando, les quería preguntar si quieren que les dé un top de los libros de historia específicamente que he leído en el transcurso del año o mis recomendaciones, que no estoy muy segura si les interese, pero escríbanme en los comentarios su opinión, se los agradeceré muchísimo y pues nada, comencemos. Hipatia de Alejandría fue la matemática, astrónoma y filósofa más importante de Alejandría entre los siglos 4 y 5 después de Cristo, y la primera mujer conocida de la historia que estudió y enseñó en un centro cultural de gran prestigio, sobre todo en una época en la que las mujeres pues no tenían el mismo estatus como los hombres, por más brillantes que fueran. Es así como Hipatia desafió una sociedad profundamente sexista y se ganó el respeto y la admiración de sus contemporáneos. Y con toda esta información, tú pensarás que Hipatia pues debió pasar a la historia como lo que fue una de las figuras intelectuales más sobresalientes de la antigüedad y la única mujer que consiguió una posición tan elevada en ese periodo histórico. Pero tristemente su cruel linchamiento a manos de una horda parecía que había eclipsado todos sus logros y ensombrecido su figura. A mediados del siglo IV, cuando Hipatia nació, Alejandría seguía siendo la gran metrópoli helénica de la cultura y las artes. En su museo y su biblioteca, fundados por la dinastía de los Ptolomeos, se formaron generaciones de científicos, literatos y filósofos, y desde el siglo III después de Cristo se desarrolló la Escuela de Alejandría, que fue un camino de la filosofía neoplatónico con representantes tan ilustres como Plotino. Es así como Hipatia se sumergió desde muy pequeña en este ambiente de estudio y discusión intelectual. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido matemático y astrónomo que dirigía la biblioteca del Serapeo, heredera de la gran tradición científica alejandrina. La joven se dedicó primero a las ciencias como su padre, con quien trabajó en diversas obras, editando incluso comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto. También escribió libros sobre astronomía y geometría y se consagró en las ciencias aplicadas. De hecho, se cree que inventó el hidrómetro, un instrumento para destilar agua y medir la densidad de los líquidos. Como modelo de la sabiduría, Hipatia era consultada por las autoridades de la ciudad para diferentes asuntos. A su casa acudían personas como nobles, artistas y pensadores que conformaron el último círculo académico e intelectual del helenismo. Y aparte de toda esta belleza que tenía y que no tenemos ninguna duda, Hipatia también poseía una enorme belleza. Y a excepción de algunas noticias contradictorias que la citaban como esposa de un filósofo llamado Isidro, parece que nunca se casó y permaneció soltera.
Pero ¿qué hizo Hipatia para merecer un final tan terrible? Bueno, durante siglos se dijo que Hipatia había sido desvivida por una masa de fanáticos cristianos que la odiaban por sus creencias filosóficas. Y es cierto que en aquel periodo cristianos, judíos y paganos estaban confrontados y ella era vista pues como pagana. Pero también hay indicios que sugiere que el asesinato de Hipatia no fue un acto impulsivo, sino que pudo ser parte de una maniobra política. Cuando nació Hipatia, alrededor del año 360, el esplendor cultural e intelectual de Alejandría ya se estaba desvaneciendo. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., la ciudad podía presumir de tener el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También estaba el Museión, centro cultural que tenía la Biblioteca de Alejandría y por donde pasaron escritores, médicos, científicos y filósofos más relevantes de la antigüedad. Pero al año 48 a.C., Julio César conquistó Alejandría. Durante este asedio, César ordenó quemar la flota enemiga. El incendio desatado se extendió por la ciudad y arrasó la biblioteca. A partir de entonces, Alejandría fue cayendo poco a poco en decadencia y en el año 364 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en dos y Alejandría permaneció en la parte oriental, controlada por Constantinopla. 16 años después, el emperador romano Teodosio primero declaró el cristianismo como religión oficial del imperio, incluyendo Alejandría, e impuso castigos a los no creyentes. Entonces empezaron a surgir tensiones entre cristianos y no cristianos, pero a pesar de la inestabilidad que empezaba a amenazar a Alejandría, Hipatia recibió una educación exquisita, ya que como lo comenté, Teón, su padre, se encargó de la educación de su hija y le enseñó todo tipo de materias. Y después fue cuando Hipatia pasó a ser maestra y se convirtió en la matemática y astrónoma más relevante de su época, un estatus que ninguna mujer había alcanzado antes. También llegó a inventar objetos como el astrolabio, un instrumento de navegación para orientarse y también el que ya les había comentado al principio. Y su faceta como filósofa fue la que le dio el estrellato, donde representaba el neoplatonismo, una escuela de pensamiento que reinterpretaba las ideas de Platón más de 7 siglos después de su fallecimiento. La teoría neoplatónica aplicaba las matemáticas y la astronomía a una filosofía para entender el funcionamiento del universo y el papel del individuo. Pero el conflicto de los paganos y cristianos era cada vez más tenso en Alejandría, y aunque Hipatia estaba consiguiendo mantenerse al margen de sus lecciones en la escuela neoplatónica de filosofía, también atraía a multitudes de estudiosos de todos los rincones del Imperio Romano, tanto paganos como cristianos. Es así como Hipatia se dedicó por completo a conservar, proteger y divulgar el patrimonio científico de la antigua Grecia, en tiempos en los que el dogma religioso amenazaba con dominarlo todo. En el año 391, el patriarca Teófilo, la máxima autoridad cristiana en Alejandría, ordena destruir el Serapeum, el gran santuario pagano de la ciudad dedicado al dios greco-egipcio Serapis. En una demostración de fuerza y desprecio, los seguidores de Teófilo tomaron la estatua del dios que había en el templo, ya saben, la desmem, y quemaron sus restos. Al arrasar el templo, también destruyeron una colección irreemplazable de literatura clásica que pertenecía a la Biblioteca de Alejandría.
Ante este ataque, algunos intelectuales paganos tomaron parte en el conflicto y hasta alardearon de haber desvivido a cristianos. Pero Hipatia, en cambio, no dejó que la rabia nublara su juicio y prefirió ser prudente y mantenerse lejos de la revuelta. Pero Hipatia entonces mantiene la distancia en este conflicto entre paganos y cristianos para poder protegerse, pero es cierto que estaba involucrada en un enfrentamiento entre dos hombres que por cierto eran cristianos, el patriarca Cirilo y el gobernador romano de la ciudad Orestes. Cirilo había heredado el cargo de patriarca de Alejandría de su tío Teófilo, el mismo que había encargado la destrucción del Serapeum. Pero este no había sido un episodio aislado. Con el permiso del emperador romano, Teófilo había llevado a cabo una intensa campaña de destrucción de templos no cristianos en el norte de África. Su objetivo era acabar con el paganismo e imponer el cristianismo. La cruzada de Teófilo contra todo lo no cristiano podría haber puesto a Hipatia en peligro de no haber sido por un detalle muy importante. Teófilo era amigo del obispo Sinesio, que aunque era cristiano, también era un gran admirador y discípulo de Hipatia. Este vínculo sería el que protegería a Hipatia de la furia antipagana de Teófilo, pero con el fallecimiento de este patriarca y la llegada de su sobrino al poder, haría que las cosas cambiaran. Entonces, Cirilo continuaba la política religiosa intolerante de su tío y lo hizo con más crudeza. Él no dudaba en usar la violencia para conseguir sus objetivos y estuvo incluso involucrado en la expulsión de los judíos de Alejandría. Por su lado, Orestes fue nombrado prefecto imperial de Alejandría poco después del ascenso de Cirilo. Orestes estaba a cargo del gobierno civil de la ciudad y aunque era cristiano, no quería ceder terreno a la iglesia. Gran parte de su trabajo consistía en preservar la estabilidad de la ciudad y para ello necesitaban el apoyo de la aristocracia local que en su mayoría adoraba a dioses paganos. Y es así como Orestes también tenía que procurar evitar conflictos con la comunidad judía y ganarse a la población cristiana, que no estaba de acuerdo con los métodos violentos de Cirilo. Y al contrario del patriarca, el prefecto necesitaba atraer a un grupo de gente muy diverso para ganar apoyos y contrarrestar el poder de la iglesia. Y para eso acudió a su amiga Hipatia. Es así como Hipatia se convierte en la aliada ideal. Su estatus como filósofa le daba una autoridad moral y una capacidad de influencia al alcance de pocos. Además, aunque era vista como pagana, no practicaba rituales paganos como las consultas a oráculos o magia y nunca había participado en la defensa activa de los politeístas. También Hipatia tenía una imagen buena entre los miembros de la élite de Alejandría que no apoyaban abiertamente a ninguno de los bandos y que rechazaban la violencia. Otro detalle importante es que a lo largo de los años, Hipatia había hecho una gran red de contactos entre estudiantes y eruditos de círculos cristianos poderosos, tanto en Constantinopla como en Alejandría. Por todo esto, pues Orestes la animó a tomar parte de la política local que necesitaba de una mediadora como ella, pero justamente por esto Cirilo, el patriarca, empezó a ver en esta intelectual pagana una amenaza a su control sobre la comunidad cristiana. Fue entonces cuando decidió quitarla del camino. Entonces se le ocurre que para neutralizar a Hipatia tiene que hacer una campaña de difamación contra ella.
acusándola de practicar magia negra. Según el patriarca, Hipatia era una bruja peligrosa que utilizaba hechizos para atraer a la gente a sus clases. Entonces corrió el rumor de que había enredado a Orestes para que faltase a misa y para que dejara entrar a su casa a personas no cristianas. Y qué raro, ¿no? Que siempre en la antigüedad se ocupaban este tipo de acusaciones para desacreditar a mujeres que salían del rol convencional o que eran mujeres que estaban, yo creo que adelantadas a su época y no obedecían a las normas de esos tiempos. Y para todo eran acusadas de brujas. Estas calumnias lanzadas contra Hipatia buscaban señalarla como enemiga pública y también preparaban el terreno para la siguiente fase del plan, ya que Cirilo no podía asesinar a Hipatia él mismo ni tenía la necesidad de hacerlo. Así que se lo encargó a sus parabolanos, que eran una hermandad cristiana que se dedicaba a cuidar de los más necesitados. Pero durante el mandato de Cirilo, este colectivo funcionaba más como una milicia armada al servicio del patriarca que como una organización caritativa. Y aunque no hay pruebas de que Cirilo ordenara el asesinato de Hipatia, y este tema sigue siendo un tema de debate, hay muchos indicios de que, señalan que él tenía mucho que ganar con su fallecimiento. Muchos autores contemporáneos escribieron con detalle sobre este crimen, que a continuación te voy a narrar. Era un día de marzo del año 315. Hipatia viajaba en carro por las calles de Alejandría, cuando una turba de cristianos enloquecidos se abalanzó sobre ella. Los atacantes agarraron a Hipatia por la fuerza y la arrastraron al interior de una iglesia cercana. Allí la desnudaron, la lapidaron y la golpearon hasta quitarle la vida. Entonces los asesinos desmembraron su cuerpo y quemaron sus restos. Aunque otros cronistas cuentan que estaba dando una clase cuando una multitud la asaltó y que una vez fallecida la arrastraron por la calle principal de la ciudad. Pero este brutal ataque no fue tan espontáneo como parece, ya que dos patriarcas alejandrinos, Jorge de Capadocia y Proterio de Alejandría, habían sufrido fallecimientos muy similares años antes, y curiosamente la estatua del dios Serapis también había sido desmembrada y quemada. Este modus operandi reveló una ritualización de la crueldad, un modus horripilante pero coreografiado y una muestra de la parte más inhumana del ser humano. Los escritos de Hipatia se perdieron, pero su legado nos ha llegado a través de sus discípulos y su leyenda ha perdurado como la de otras figuras que encontraron un fallecimiento trágico, y la imagen de Hipatia ha crecido a través del mito al paso de los siglos. Pero también su figura ha resurgido en el Renacimiento y de hecho se cree que está retratada en la obra maestra de Rafael, La Escuela de Atenas, entre las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Y en el periodo de la Ilustración, Hipatia fue convertida en símbolo de la lucha de la razón contra la superstición y la represión de la Iglesia. Artistas, escritores, científicos y pensadores como Voltaire se inspiraron en ella para reivindicar el poder de la mente humana libre de dogmas. Y en tiempos más actuales también se escribió Agora, película dirigida por Alejandro Amenábar, donde retrata la vida de Hipatia, sobre un esclavo de Hipatia que se enamoró de esta y sobre las revueltas religiosas en Alejandría. Esta película se estrenó el 9 de octubre del 2009.
Y a casi 2000 años después de su muerte, y a pesar de su final tan trágico, la figura de Hipatia representa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia, de la razón sobre la barbarie, y como ícono feminista es más relevante que nunca. Hipatia dedicó su vida a preservar el saber antiguo ante un mundo que quería acabar con todo aquello para poder sumirse en el oscurantismo. Y llegamos al final del video, espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado muchísimo. No olvides suscribirte y dejarme un me gusta si te gustan mis videos, claro, y te deseo un excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Bye.